Hace algunas semanas atrás estuve presente en una reunión similar a esta, en una mesa de trabajo con una serie de empresarios en Buenos Aires, y un empresario vino muy convencido y dijo: acabo de instalar inteligencia artificial en mi empresa, esto lo tengo resuelto y ahora voy a empezar a pensar en otra cosa. Como bien me presentaron recién, mi nombre es Mirko Bombieri y hoy voy a intentar en estos minutos transmitirle por qué este empresario y su empresa corre tanto riesgo al plantear la inteligencia artificial como un instalable de una única vez y de algo que no va a pasar más de un proyecto o una cuestión puntual. Básicamente, una de las primeras razones o de las principales razones de por cuál la inteligencia artificial generativa está tan en auge tiene que ver como lo que pasó con Internet hace algunos años atrás. Y ustedes dirán, bueno, yo instalé Internet en mi oficina, en mi casa y lo resolví. Pero la realidad cambió el mundo de trabajo. A partir de que se instaló Internet, se empezó a desafiar la manera de trabajar en las empresas. Quizás en los 90 no nos dimos cuenta enseguida, porque lo utilizábamos para ir a Yahoo, o a chatear, o a jugar, pero con el paso del tiempo nos estamos dando cuenta que ya existe todo un mundo digital que funciona gracias a Internet. Más o menos en ese nivel estamos hablando del cambio que se está proponiendo ahora, con lo que viene pasando los últimos año y medio, 2 años, con respecto a la inteligencia artificial. Así lo ha sucedido en distintas etapas de los últimos años. Yo aquí puse simplemente algunos casos relevantes. Y el otro gran aspecto que tiene que ver con que por qué esta empresa corre riesgo, en el sentido de pensar como una cuestión puntual a la inteligencia artificial, es que la verdad que está cambiando la forma de trabajo y no va a dejar de cambiar. Ese es el siguiente punto. Yo acá traje un ejemplo también relevante, no sé si alguna vez escucharon de computación cuántica. La computación cuántica es algo que se viene desarrollando ya hace bastante, que todavía no está en producción, pero como ejemplo es un caso interesante porque la computación cuántica plantea resolver los mismos problemas que tenemos ahora con millones de veces más veloz. Es mucho más rápida la computación. Y para poner simplemente un ejemplo y no andar en cuestiones técnicas, permitiría resolver el desencriptado de una contraseña por fuerza bruta en milisegundos. Con lo cual, toda nuestra seguridad informática hoy se encuentra desafiada por una tecnología que, si bien está en desarrollo, el CEO de IBM Global lo anunció en mayo, que para 2030 vamos a estar con este tipo de dispositivos instalados en nuestras empresas. Entonces, un punto es, la inteligencia no es algo que se instala, no es algo puntual, es un desarrollo que hay que acompañar, que es continuo, y que tampoco es algo que se va a terminar hoy. Es decir, lo que ustedes hagan hoy, si no lo están haciendo, es un poco más complejo aún, pero si lo están haciendo hoy, mañana 100% seguro va a ser obsoleto. Eso es lo que quiero graficar con este cambio que se está dando tan fuerte y cada vez más rápido, ¿verdad? Y en relación a eso, voy a ir de lo general a lo particular. No sé si ustedes vieron hace algunos días, ese es el Starship de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y si me permiten el comentario de pueblo, Elon Musk hace unos días logró estacionar ese cohete marcha atrás en esa plataforma. Es algo que, sinceramente, parece muy sencillo y dice, bueno, es un hito histórico, pero esto no arrancó hace 2 semanas atrás. Este desarrollo viene de una continuidad de hace muchos años de investigación, de pruebas. Creo que un par de estos cohetes le explotó cuando lo intentaron hacer también, y de muchos fracasos en el camino, ¿no? Entonces, por el momento, dejen esa palabra continuidad anotada por ahí en un costado. Vamos a pasar a ver un poquito más de qué se trata la inteligencia artificial y qué podemos hacer en nuestras empresas. Para entender, no me voy a meter en cuestiones técnicas, como bien lo dije, para no aburrir a nadie. Vamos a ver qué capacidades tiene la inteligencia artificial generativa desde el punto de vista del negocio. ¿Cómo la puedo yo utilizar para lograr eficiencia, para lograr competitividad y qué cosas puedo hacer, incluso estando aquí en Entre Ríos? En términos generales, muy generales, de alto nivel, se pueden resolver 4 cosas. Crear cosas nuevas, resumir, descubrir de una manera diferente y automatizar. Eso combinado con soluciones existentes como las aplicaciones móviles, nube, etcétera, otras tecnologías que ya muchos conocen, nos permite construir otro tipo de soluciones mucho más potentes. Y ahora vamos a ver un par de casos, van a ser 4 casos de uso que estamos desarrollando con nuestra empresa desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Antes de entrar ahí, seguramente ustedes se han hecho alguna de estas preguntas.
che, esto es todo humo, ¿hay verdad que se puede optimizar con esto? La inteligencia artificial no será lo mismo que estas estafas piramidales donde venden algunas cuestiones que no se saben para qué son. Muchos hablan de que va a cambiar el mundo, pero ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, caso número 1, una pyme. Esto se trata de una pyme que desarrolla y construye implementos agrícolas y tiene un departamento de servicio técnico que cada vez que una persona le pregunta algo respecto de su maquinaria, tiene que darse vuelta, ir a buscar documentos que están en inglés, portugués y español. Si no está en la documentación, tiene que buscar en audios que se mandó con algún técnico especializado que lo conoce, con lo cual tiene que rastrear toda esa información. Y todo eso le implica un montón de pérdida de tiempo e ineficiencia, justamente lo contrario de lo que estamos buscando. En términos muy generales, con una solución de inteligencia artificial se puede resolver justamente lo que mencionaba antes. Un algoritmo de búsqueda que pueda buscar de manera inmediata en diferentes fuentes, traducir los textos de manera automática, obtener dónde se encuentra ese contenido y comunicarse en lenguaje natural, es decir, de la manera que yo me estoy comunicando con ustedes ahora, sobre la información que tiene que brindarle al cliente o al técnico que le esté consultando. Ahí quiero destacar solamente dos cosas para pasar al siguiente caso. Una, que la adecuación del nivel de conocimiento se puede hacer en función del solicitante. No es lo mismo darle una respuesta a un cliente final, que por ahí compró la primera máquina y no tiene conocimiento profundo, que contestarle a un técnico que tiene conocimiento avanzado. No le vamos a hacer todo el preámbulo, vamos a ir mucho más específico en la respuesta. De la misma manera, todas estas mejoras y esta velocidad de respuesta impacta, fíjense, en el costo por consulta. De $5 esta empresa pasó a que le cueste 0,05 centavos de dólar la consulta. Ahí es donde se refleja uno de los primeros impactos en eficiencia real, que estamos hablando básicamente de dinero. Otro caso en la pyme, se trata de una empresa de seguros. Estos casos son reales, yo no traje las marcas porque es una cuestión de confidencialidad, pero nosotros, yo tuve personalmente una experiencia en realidad, esto no fue con el equipo, quise comprar una póliza de seguro de un auto y dije, bueno, lo voy a hacer online, cotizo online, tengo distintas opciones, hago clic, voy a comprar y el botón comprar le manda un mensaje por WhatsApp a una persona. Eran las 11:30 de la noche, no me contestó la persona. Al otro día, cuando la persona pudo tener tiempo a las 11 de la mañana, me contestó. Ese es un ejemplo de lo que me pasó, y en contrapartida tenemos un ejemplo que trabajamos hace un tiempo atrás, donde hicimos un MVP, una prueba de concepto, que pusimos a vender online de manera totalmente autónoma, cierto seguro que era muy económico, y logramos que el 80% de las personas que lo compraban fuera de horario, y eran la gran mayoría, arriba del 80%, clientes nuevos para esa compañía. Con lo cual, si yo llevo esa prueba de concepto al modelo que les conté recién, pierdo el 80% de las ventas, porque la gente la compraba en ese momento. Con inteligencia artificial se puede lograr que tenga un intercambio en el momento, nuevamente en lenguaje natural, que pueda consultar bases de datos, de conocimiento, contenidos de condiciones y características de los seguros, como para resolver cualquier tipo de consulta en el momento, y no tenga que esperar a hablar con un agente especializado sobre el tema. Obviamente tiene mayor precisión, no depende de los tiempos de la persona, y el tiempo de respuesta pasa en estos casos donde estamos hablando de clientes nuevos que lo hacen por fuera de horario. Generalmente sucede en generaciones más jóvenes donde tienen un alto requerimiento de la inmediatez. No está tan bueno esperar tanto tiempo. Se ve reflejado el cambio que pasa de 7 a 8 horas de espera a segundos en la transacción que se hace online. Realmente online, básicamente. Después, en algún momento, podemos profundizar en cualquiera de los casos. No me quiero detener en los detalles. Este es un caso un poco más importante. Me parece que está bueno traerlo para acá porque el desafío consistió en resolver el alta o la solicitud de una persona en una tarjeta de crédito para un banco que tenía que tener una personalidad propia, es decir, tenía que tener, nosotros acá en Argentina estamos muy acostumbrados al entrerriano, yo en este momento estoy hablando sin eses, si hablaría un cordobés, la tonada sería otra, y las palabras que utilizaría serían otras. En este caso tenía que tener una personalidad propia, que el banco nos pidió y nos definió. Tenía que poder entender el contexto de la conversación con el usuario que estaba conversando, y lo más importante, no tenía que haber un solo humano trabajando en este caso de negocio. Y hay un factor fundamental que, si ustedes seguramente utilizaron algún chatbot de los que muchas veces dicen que son de inteligencia artificial y la verdad que no lo son,
Uno entra al chatbot y le dice, ¿qué desea hacer? ¿Contratar un seguro? ¿Abrir una cuenta? Presione 1, 2, 3. Si las personas presentes tienen más de 35 años, seguramente utilizaron DOS alguna vez. ¿Qué decía DOS hace 30 años atrás? Presione 1, presione 2, presione 3. Es lo mismo. Eso no es inteligencia artificial. Entonces, ahí, alerta, no se compren el buzón de esa inteligencia porque eso en realidad es un algoritmo. Y justamente lo que nos pidieron acá fue evitar la sobreabundancia de información. ¿Cuántas veces uno pide información a esos chatbots y te dan un montón de información que a vos no te interesa? Vos estás preguntando o el precio o una característica. Bueno, este tipo de tecnología permite ser preciso porque entiende el contexto de lo que está hablando. ¿Por qué traje este caso siendo un banco? Este es un caso bastante importante porque orgullosamente en Entrerriano recibimos un premio y le ganamos a los gringos, a los canadienses, a los mexicanos, gracias al resultado de ese caso, por la eficiencia implementada, por el tiempo de implementación. Y entonces quise compartirlo con todos ustedes, porque la verdad que es un orgullo para nosotros que desde el interior del interior, como mal dicen en Argentina, hemos representado y arrasamos con todo el challenge de las Américas este año. Así que me parecía muy interesante compartirlo. Por último, el último caso, y me parece que es el más jugoso, tiene que ver con algo más de nuestra zona, con el futuro de la agricultura de precisión. Nosotros en Monvieri ya hace un tiempo estamos trabajando en una solución que va un paso más allá de lo que hoy llamamos agricultura de precisión, y me voy a detener 2 minutos a contarle por qué. Tenemos el siguiente contexto. De acá a 2050 se espera que haya un crecimiento significativo de la población. Tenemos un desafío de alimentación de esa población en el mundo. Y tenemos un corredor que pasa por Argentina, Paraguay y Brasil que va a producir, esto lo dijeron también hace poco en el Día de la Industria, en este mismo lugar, que va a producir un gran porcentaje, tiene el desafío de producir un gran porcentaje de esos alimentos para darle de comer a toda esa gente. Eso es por un lado, es una lista de la cuestión. Por otro lado, la agricultura de precisión hasta el día de hoy ha puesto dispositivos en las sembradoras, en las cosechadoras y demás, y tenemos un tractorista o un señor que cosecha o una persona que está operando con 3, 4 monitores cargados de indicadores y en definitiva el flaco lo que hace, saca la libreta, anota y dice, bueno, voy a sembrar a 3 centímetros, voy a hacer esto porque a mí me parece que... Y esos indicadores hoy están perdiendo valor. Estamos poniendo plata en un lugar donde no se usa. Entonces, lo que hablábamos recién, acá antes de la charla, una persona me decía, ¿para qué? ¿Para qué pones el indicador si no lo estás utilizando? Estás tirando el dinero. Bueno, justamente en eso nos estamos enfocando. Tenemos cada vez más indicadores, no los estamos utilizando. Tenemos una alta dependencia del operador. El operador muchas veces no tiene la capacitación suficiente para tomar decisiones respecto de 25, 30, 50 variables arriba de la máquina. Y ahí es donde aparece la posibilidad de aplicar inteligencia artificial. Nuestro trabajo consiste en justamente lograr una solución que proponga una manera de aplicar o de sembrar en función de todas las variables que tiene. Yo puedo saber hoy, de manera digital y en el momento, probabilidad de lluvia, pH, nitrógeno, fósforo, etcétera, del campo, del suelo, del ambiente, y en función del cultivo y las características puedo proyectar un rinde, y en función de eso puedo decidir si me conviene sembrar ahora o no, o cómo tengo que aplicar y empezar a ser selectivo en un montón de cuestiones. Y todo eso lo puedo hacer como si estaría hablando con Alexa, diciéndole a la sembradora lo que yo quiero escuchar. Digo, decime cómo estás operando con esto, qué me conviene, y la sembradora te puede decir, señor, ¿no le conviene o tiene riesgo de pérdida de rendimiento? En definitiva, el operario va a decir, sí, sí, y va a hacer lo que quiere, pero le estamos dando esa opción para que pueda llevar justamente la agricultura de precisión a otro nivel. Básicamente ese es el trabajo que estamos haciendo con este caso de uso. Para terminar, no quería irme sin dejarles una muy breve hoja de ruta sobre qué es lo que tengo que hacer si yo soy un empresario y quiero empezar a utilizar inteligencia artificial en mi empresa para mejorar la eficiencia. Un poco para sacar el cuco también, ¿no? Primer paso, definir para qué lo quiero hacer. ¿Para qué lo quiero hacer? Si no tienen un para qué, no tiene sentido. Justamente lo que mencionaba recién en el ejemplo de la agricultura. ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué variable voy a tocar? Eso me va a permitir identificar un caso de uso y por más pequeño que sea, puede ser implementable. Siguiente paso, y me parece el más importante, tiene que ver con buscar un aliado tecnológico que te acompañe en esto. ¿Por qué? Por lo que decía al principio. ¿Se acuerdan que les hablé de continuidad?
el sobrino, el primo, el tío puede llegar a ser un pibe que desarrolle software muy bien, pero no tiene la capacidad de sostenerlo en el tiempo para poder tener la visión estratégica de saber lo que va a pasar de cada 10, 15 años y poder traducir esa tecnología a la realidad que tenemos hoy en nuestras empresas en Entre Ríos. Entonces, la búsqueda de un aliado tecnológico es fundamental para hacer ese match o esa conexión entre lo que está pasando en el mundo que viene y lo que está pasando en tu empresa que quiere llegar a ese mundo que viene. Entonces, teniendo bien claro el para qué, identificando en principio un caso de uso y teniendo un aliado tecnológico que te pueda acompañar, el siguiente paso es empezar. Empezar a probar, empezar a fallar, empezar a ver qué pasa, qué resultados tengo, porque el resultado, por ejemplo, del caso de uso que les mostraba antes, el tercero, donde hicimos el trabajo para este banco, no es el resultado porque un día nos levantamos y dijimos trabajamos para el banco y ganamos un premio, nos va todo bien, sino que viene de hacer 1 año y medio de investigación, de desarrollo, de entender tecnologías, de gastar dinero en tecnologías que después desaparecieron, se volvieron obsoletas, se resuelven más sencillo, y eso es una constante que se va a dar todo este tiempo y cada vez más rápido. Como siempre, medir resultados y expandir justamente a más casos de uso para lograr esa continuidad de la que estamos hablando. Básicamente, eso es lo que le quería compartir, así que estoy a disposición luego de las preguntas. Muchas gracias por su tiempo.